se acabará la tempestad. Aunque oscura sea la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. Y eficaz. Amén. Amén. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios transforma. Si tú no has sido transformado por la palabra del Señor, es porque algo está pasando, algo está sucediendo. Algo está pasando. Porque yo cada vez que me encuentro con la palabra del Señor, algo sucede. Algo trata Dios con mi vida. Solamente con el hecho de prestar atención a lo que Dios está hablando, comienza a haber un cambio. Comienza a ver, es cierto que cada día cometemos errores, pero la palabra de Dios nos ayuda a corregirlo. Amén. Esta semana, de verdad, no quería ir para el retiro, pero gracias a mi esposa que me animó, me decía, ve para el retiro porque va a ser una bendición. Y yo pues no tenía mucho ánimo de ir, pero cuando fui a ese lugar, de verdad fue una bendición. Y hace 3 años fue mi primer retiro de pastores. Y yo llegué y escogí toda mi ropa de vestir porque yo pensaba que iba a ser algo extravagante, fuera de lo normal. Y cuando llegué, me consigo hombres de Dios, vestidos con sus ropas normales. Y me sucedió esta vez cuando llegué iba sin ninguna expectativa. Cuando llegué y entré a la reunión donde estaban todos los pastores, veo gente sencilla, vestida, con su short, con su camiseta. Y comencé a pensar, desde el momento que entré, sentí la presencia de Dios en ese lugar. Y vi la sencillez de cada uno de ellos. Y al ver la sencillez de cada uno de ellos, se me comenzaron a salir las lágrimas. Y yo decía, Dios mío. Y comencé a imaginar en el momento en que Jesús estaba con los discípulos. Y estaba allí en un momento pensando, hablándoles acerca del reino, acerca de todas las cosas que iban a acontecer. Y Jesús con esa humildad, porque una de las cosas que tenía Jesús era algo impresionante. Jesús nunca hizo nada para impresionar. Nunca hizo nada para impresionar. Él simplemente impresionaba a la gente. ¿Por qué impresionaba? Por su humildad. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy. El poder de la humildad. El poder de la humildad. Y verdaderamente la humildad es un poder. Es un poder que nosotros podemos ejecutar cuando desarrollamos esa actitud. Y quiero comenzar. La Biblia nos muestra varias historias que están relacionadas con el poder de la humildad. Y quiero comenzar con una historia que tocó bastante mi corazón, que la vamos a conseguir en el capítulo 7 de Marcos, entre los versos 24 y 30. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la historia: luego Jesús salió de Galilea. Escuche bien. Si quiere la puede leer en la pantalla, que la tengo en esta misma versión, para que todos la podamos analizar y ver lo que hay dentro de esa historia. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, dice, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo, dice. Dice que no pudo ocultarlo. Sigue el 25. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies.
Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara el demonio de su hija. Como la mujer no era judía, sino nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Esa fue la respuesta de Jesús. Luego dice la mujer: es verdad, Señor, respondió a ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer del plato, de las sobras del plato de los hijos. Y Jesús hace una exclamación y dice: buena respuesta, le dijo a Jesús, ahora vete a tu casa, porque el demonio de tu hija ha salido. Y cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Amén. Allí vemos una actitud de humildad enormemente. Una de las primeras cosas que hace esta mujer, la vemos en el verso 24. Y dice que Jesús no quería que nadie lo molestara, que nadie supiera dónde se iba a hospedar, porque quizás estaba cansado, quizás no quería tener contacto con nadie en ese momento. Pero hubo alguien, un corazón deseoso, que quería encontrar a Jesús de una u otra manera. Y esto nos muestra un ejemplo cuando nosotros tenemos una actitud deseosa. Ahora decía la canción: te estoy buscando y quiero encontrarte. Cuando nosotros tenemos la disposición de buscar a Jesús realmente, como lo tuvo esta mujer, aunque sea lo que sea, pase lo que pase, vas a encontrar a Jesús. Jesús se había ocultado, pero esta mujer insistió y dice que enseguida, apenas había oído hablar de él, había oído que Jesús está por ahí. No sabemos en qué casa, pero está. Y ella comenzó a buscar. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está ese Jesús? ¿Dónde está? Que quiero hablar con él. Quiero tener un encuentro personal con él. Y dice el 25. Enseguida una mujer que había oído de él se le acercó. Escuche bien. Y cayó a sus pies. Esa fue la primera acción, la primera actitud de humildad que tuvo esta mujer. Cuando vio al maestro, lo primero que hizo fue derramarse ante sus pies. Es un acto de actitud tremendo. La mujer demuestra su primer acto. Y yo digo que esa fue una de las cosas que le llamó la atención a Jesús. Luego, la mujer comenzó a suplicarle a Jesús. Dice, y ella suplicó que expulsara el demonio de su hija. Como la mujer no era judía, sino nacida en la región de Fenicia, que está en Siria. Dice que esta mujer no tenía derecho al pan de los judíos, porque solamente lo que era para los judíos era para los judíos, no era para más nadie. La bendición que era para los judíos se quedaba con los judíos. Sin embargo, esta mujer, esa actitud de humildad, la llevó a insistir, a seguir insistiendo. Y dice que Jesús le dijo, primero debemos alimentar a los hijos, a los de mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Luego el 28 dice, la respuesta de la mujer, es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa
se les permite comer de las sobras del plato de los hijos. Aquí vemos esa actitud de esta mujer. Quizás para muchas personas, con la respuesta que le dio Jesús a esta mujer, se hubiesen lastimado. Hubiese lastimado su corazón, porque Jesús prácticamente, literalmente la trató de perro. Jesús le dijo, los perros, un momentito, los perros no tienen derecho. Aquí los que tienen derecho son los hijos. Y la mujer dice, es verdad. Es verdad que aunque nos trate como perros, nosotros sabemos que detrás de ti, tú tienes un corazón lleno de pasión, tienes un corazón tierno, tienes un corazón lleno de amor. Y a pesar de que tú me estés diciendo eso, yo sé que tú me puedes ayudar en la necesidad, en esta necesidad que tengo. Realmente muchas veces nos cuesta reconocer nuestra posición. Nos cuesta reconocer nuestra condición. Y cuando la mujer no se ofendió ni nada, no tenía resentimiento de nada de la respuesta que le dio Jesús. Ella simplemente creía en eso poderoso que ella cargaba dentro. ¿Y cuál era lo poderoso que esta mujer cargaba? La humildad. Porque cuando tenemos humildad, nosotros podemos reconocer. La humildad nace cuando nosotros reconocemos. La humildad nos hace entender que aunque no merecemos escúcheme bien, que aunque no merecemos la gracia de Dios, nos hace entender que la necesitamos. Aunque tú y yo no merecemos la gracia de Dios, pero llegamos a un momento en que la necesitamos, en entender que necesitamos la gracia de Dios para nuestras vidas. Y a través de esa necesidad podemos llegar con humildad ante el Señor y el Señor nos llena de su gracia. Esta actitud humilde que tenía esta mujer la llevó a recibir la bendición. Esta mujer es que para nadie se merecía nada. Jesús la bendijo. En su existencia, en su humillación, porque prácticamente esta mujer pudo darse por vencida en el momento que Jesús le dijo, no tienes oportunidad. Los gentiles, los que no son de Israel, no tienen oportunidad. Así que búscate la vida en otro lado. Conmigo no. A pesar de eso, esta mujer siguió insistiendo y reconoció que ella necesitaba también esa gracia de Dios. A pesar de que la gracia era para otro, la bendición era para otro, ella también necesitaba. Y esa es la actitud a la cual Dios nos está llamando, que nosotros podamos desarrollar esa actitud. Porque cuando nosotros desarrollamos esa actitud, es un poder que cargamos en nuestras vidas. Cuando usted es humilde, cuando usted y yo somos humildes, hermano, se te comienzan a abrir puertas. Dios abre puertas. Dice la palabra del Señor que al altivo Dios lo mira de lejito, pero al humilde se acerca. Al humilde lo mira de cerca. Del humilde tiene compasión. Y es el llamado que Dios nos hace cada día, a tener un corazón humilde, a reconocer que estoy aquí, no porque, pues soy el arrogante, porque poseo ciertas cosas, poseo ciertas habilidades, poseo cosas. No,
a reconocer que estamos aquí por la gracia de Dios. A usted no le fue predicado el Evangelio porque usted era bonito o porque usted era guapo. A usted le fue predicado el Evangelio porque Dios sabía que usted y yo necesitábamos su gracia. Necesitábamos tener también esa actitud de humildad. Y hoy estamos aquí gracias a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero primero tuvo que haber una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento. Y eso tiene que ser constante en nuestras vidas. A cada momento nosotros debemos vivir reconociendo que es la gracia de Dios lo que necesitamos. No creer que lo merecemos todo, porque ese es el problema muchas veces que sucede con nosotros. Comenzamos a creer que nos merecemos las cosas. Una de las cosas que el Señor trató bastante con mi vida en un tiempo, es que yo le decía al Señor, Señor, pero si te estoy sirviendo, ¿por qué me suceden tantas cosas? Si te estoy sirviendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, ¿y por qué me suceden tantas cosas? Pensando que a través de lo que yo hacía, me merecía la gracia de Dios. Y no era así. El Señor me dijo, es por mi gracia. No es que tú te lo merezcas. Comienza a ser humilde. Comienza a recibir mi trato con humildad. Esta mujer recibió el trato de Jesús con humildad. Y le dice, sí es verdad, Señor, tú tienes toda la razón. Tú tienes absolutamente toda la razón. Pero yo te voy a decir una cosa, Jesús. Yo necesito de ti. Yo necesito de que tú me sanes a mi hija. Imagínese usted la situación de esta mujer. ¿Qué otra cosa hay porque uno se conmueva más que un hijo? Díganme ustedes. Lo que usted, como yo siempre le digo a mi esposa, lo que usted no hace por un hijo no lo hace por más nadie. Lo que usted no hace por un hijo no lo hace absolutamente por más nadie. Y esta mujer llevaba ese problema, podía estar resentida de la vida. Wow, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación? Y aparte llego al que creo que tiene la solución y me humilla. Me dice, no. Wow, qué tremendo. Llegarse a poner en la condición de esta mujer, pensar en la situación de esa mujer. Que su hija tenía ese problema durante cierto tiempo o quizás toda su vida. Y esta mujer buscando hacer todo lo posible para que sucediera algo que ya arrancara ese problema. Había una necesidad profunda. Más sin embargo, esta mujer no guardaba resentimiento, no guardaba rencor de la vida, no guardaba rencor de su Creador. Y decía, bueno, está bien, es verdad todo lo que tú dices, pero yo necesito del Señor. A cada momento tenemos que tener esa actitud de reconocer que necesitamos a Dios. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque en algún momento ha reconocido que tiene una necesidad de Dios. Aunque le cueste demostrarlo, usted sabe que en lo más profundo de su corazón sabe que hay una necesidad que tiene que ser satisfecha por Dios. Algo que lo tiene que llenar Dios. Todos los seres humanos experimentamos esa necesidad y necesitamos un milagro cada día en nuestras vidas. Cada día necesitamos de Dios. Por eso también tenemos la necesidad de reconocer que el único que puede llenarnos de su gracia, de su amor, de su misericordia, es Dios. No existe más nada. Más nada. Usted puede buscar lo que sea. Quizás esta mujer experimentó otras cosas,
Pero ella sabía en el fondo de su corazón que el único que podía resolver ese problema era el creador del mundo. El que por medio de él fueron creadas todas las cosas, así como lo relata los evangelios. Amén. Amén. Y dice, Jesús dice, buena respuesta. ¡Wow! ¿Qué respuesta dio esta mujer? ¿Qué respuesta? Nosotros deberíamos asombrar a Dios así, de esta manera. Impresionar. Jesús se quedó impresionado. Buena respuesta. Qué actitud tan hermosa lo que tú me has dicho. Y en el momento que la mujer respondió eso, Jesús le dijo, vete para tu casa porque tu milagro está hecho. Tu hija ya está sana. Tu hija ya se le fue el demonio que la estaba atormentando. Ese problema que tú tenías durante tanto tiempo ya se acabó, se quitó el problema. Pero tuvo que haber una actitud de humillación, una actitud de humildad. Una actitud que tenía que llamar la atención de Jesucristo. Y dice, y cuando ella llegó a casa, encontró a su hijita que estaba tranquila, acostadita en la cama, porque el problema se acabó. El problema ya se había ido. Dios quiere quitar tus problemas. Yo no sé cuánto tiempo estás tú luchando, cuánto tiempo estás diciéndole al Señor, todos los días he estado orando al Señor por una situación que me causa tormento, por una situación que no veo la luz del túnel, que no veo la luz y no hay respuesta, no hay respuesta. Y todos los días hago oraciones acerca de eso y no consigo ninguna respuesta. Quiero decirte que cuando tú comiences a entrar a la presencia de Dios con una actitud de humildad, reconociendo que no son por tus obras, que no son por tus virtudes, que no son por tu fuerza, el Señor va a responder. El Señor va a responder. Te lo aseguro que va a responder. Porque en el momento en que esta mujer fue confrontada, fue tratada, Jesús, y la respuesta de esta mujer, yo reconozco. En el momento que esta mujer dio esa respuesta, el milagro sucedió. El milagro ocurrió. Otra de las cosas. Otro ejemplo que podemos ver de humildad es lo de Juan el Bautista. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos a mirar algunas historias, otras historias que hablan de este punto. Y dice, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes y diciendo, a él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es superior a mí, porque existe antes que yo. Antes que yo existe. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Una bendición inmerecida. Lo que usted y yo tenemos hoy es una bendición inmerecida. Y la hemos recibido así, una tras de otra. Es lo que debemos entender.
que todo lo que tenemos no lo merecemos. Es Dios que se ha complacido en regalarnos todas las cosas. Es la actitud que debemos tener ante el Señor. Operar bajo esta condición. Vivir, mejor dicho, en esta condición. Muchas veces no recibimos las bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros de una vez creemos que la merecemos. Y comenzamos a decirle al Señor, Señor, yo me merezco esto y tienes que dármelo. Y vemos que pasa el tiempo y no sucede nada. Es por falta de humildad. Es por falta de tener esa actitud. Y el Señor nos está hablando en este tiempo. Juan el Bautista dice, Juan el Bautista reconocía desde el principio que él no era nada delante del Señor. Él fue un enviado, aunque la gente lo estimaba mucho porque era un profeta que estaba allí en medio del pueblo, predicando, anunciando, hablando acerca del reino, hablando de las cosas de Dios. Él decía, no, detrás de mí viene otro que es más superior que yo. No se emocionen mucho conmigo, porque yo no soy el Salvador. Viene otro detrás de mí, otro al que yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. Imagínense esa actitud que tenía Juan el Bautista, de llegar a pensar que todo, absolutamente todo, dependía de Jesucristo. Y cuando Jesucristo tuvo el encuentro con Juan, Jesucristo le dice, tienes que bautizarme. Y Juan el Bautista le responde, le dice, no, yo más bien debo ser bautizado por ti. Imagínense Juan bautizando al mismo Dios, sumergiendo en el agua al mismo Dios en persona. Mire qué privilegio le dio la actitud y la virtud de ser humilde, de tener ese encuentro con el Creador y del mismo Creador decirle, bautízame. Después yo lo hago, no importa, pero tú bautízame. Quiero darte ese privilegio de que tú lo hagas. Y así cumplimos también con la ley. Esa actitud de humildad. Era una actitud demasiado poderosa. Lo que tenía Juan. Y es lo que el Señor nos está invitando en este tiempo. Amén. Algo que quiero recalcar en este punto es que muchas veces confundimos la humildad. La humildad no tiene absolutamente nada que ver con la miseria. Ese es otro de los puntos que quiero recalcar en este momento. La humildad no tiene nada que ver, no es lo mismo que la baja estima. Y ya se lo voy a decir por qué. Aquí tenemos un cuadro que se presenta. Dice autoestima alta. Autoestima alta es arrogancia. Autoestima baja es ¿qué? Depresión. No tiene nada que ver con la estima, con la autoestima. La humildad buena es la que se mantiene, la actitud buena, la autoestima buena, mejor dicho, es la que se mantiene en el centro. El apóstol Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto del que debe tener, sino que cada uno piense con cordura conforme a la medida de fe que tiene cada uno. Yo no puedo pensar que yo soy más grande que todo, pero tampoco puedo pensar
que soy inferior a todo. No, hay una medida. Existe una medida. Y esa medida se llama humildad. Humildad. Y me llama mucho la atención ese cuadro que se está presentando ahí, porque con la autoestima demasiado alta, las personas se alejan de ti. Y con la autoestima demasiado baja, tú mismo eres el que te aleja de las personas. Porque estás diciendo, yo no sirvo para nada. No valgo para nada. Y la arrogancia está diciendo, oh, yo soy el mejor. Nada se puede lograr cuando yo no estoy. Cuando yo no estoy, nada funciona. Eso es arrogancia. Y vamos a mirar otro ejemplo de la Biblia que sucedió con un personaje que tenía esta actitud, esta condición de estima. A lo mejor, y algunos me están nombrando por allí. Es un personaje muy conocido. Dice, lo encontramos en primera de Samuel 9:11. Y dice, al ir subiendo por la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces Saúl y su siervo le preguntaron, ¿se encuentra por aquí un vidente? Ahí sigue la historia. Ellos le respondieron. Más adelante en el verso 19, dice Samuel, yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí, allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y sigue diciendo Samuel, y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya lo encontraron. Además, aquí estoy para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Y dice, Saúl respondió, escuche bien la actitud de Saúl, Saúlito. Saúl respondió, pero yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? ¿Era humildad esto? ¿Ah? Eso no era humildad, porque Saúl no fue humilde para nada. Saúl tenía la autoestima baja. Tenía la autoestima baja. Y por eso cuando llegó al poder, se puso grandotote. Y dice, yo soy el rey aquí, yo soy el que manda y aquí yo hago lo que yo quiero. Aquí se hace lo que yo quiero y como yo quiero y como a mí me dé la gana. Esa no es una actitud de humildad. La baja estima. No, hermano, es que pobrecito yo soy un pobrecito, hermano. Eso no es humildad. Eso es baja estima. Y el Señor quiere que tengamos humildad. No baja estima ni alta estima. Humildad. Porque cuando usted y yo caminamos en ese poder, porque es un poder, la humildad es un poder, se nos van a abrir puertas. Una de las cosas que estaba recordando es una historia de un empresario, de una empresa muy famosa, que reunió a todos sus trabajadores y comenzaron primero a hablar los arrogantes. Yo opino que los coches se deben hacer así de esta manera, porque de esta manera se va a hacer algo extravagante, algo fenomenal, algo que va a revolucionar el mercado. Y el director de la empresa estaba allí escuchando a cada uno de sus opiniones. Y había una persona que estaba callada. Que
estaba totalmente callada, que en todas las conversaciones que tenían los otros trabajadores, él no opinaba nada. Él estaba callado. Al final, ya iban concluyendo con la reunión y el director le pregunta al hombre, ¿y tú qué tienes que opinar? Yo quisiera opinar algo, pero debido a todas las opiniones que dieron los otros, yo creo que mi opinión no va a tener mucho peso, pero bueno, si usted quiere que yo opine, yo voy a opinar. Y resulta que con la humildad que lo dijo, con la humildad que lo hizo, esa fue la opinión que tuvo la mayor aprobación dentro de la empresa para hacer ese proyecto. Y allí podemos ver ese poder de lo que es la humildad, de lo que es actuar con un corazón humilde. Necesitamos humildad, hermano. Yo sé que dentro de la iglesia cristiana existe poca humildad. No queremos tomar el ejemplo de Cristo. Y dice, otro de los que nos da ese ejemplo es el mismo Jesucristo, que es el humilde por excelencia. Si usted se pone a buscar algún personaje que sea humilde, lea la historia de Jesucristo. Busque la historia de Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo relata de la manera siguiente. Y dice en Filipenses 2:5, de 2:5 en adelante: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a su privilegio divino. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales, dice esta versión. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Para que antes el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Impresionante. Jesús mismo, Dios mismo, nos da una lección poderosa de la humildad. Siendo Dios, dice, no tuvo en consideración, yo soy Dios. El único que puede decir yo soy Dios es Dios. Es el único que lo puede decir. Y si sonara de una manera arrogante, no sería arrogante, porque Él es Dios. Él puede decir yo soy Dios, como le dijo a Moisés, yo soy el Dios que te habla. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy. El único que puede tener ese privilegio o llenarse los labios diciendo yo soy Dios es Él. Más nadie. Y aún así, con todo ese poder, con todas esas características que Dios se muestra a la humanidad, tiene la delicadeza de decir, yo me humillo a mí mismo. Y vengo a formar parte de la humanidad, aceptando los términos humanos, aceptando las condiciones humanas, saliendo de mi trono, saliendo del lugar que me pertenece, para darle un ejemplo a cada uno de los seres humanos. Tremendo ejemplo, que es el ejemplo que el Señor quiere que nosotros aprendamos.
Porque si nosotros aprendemos ese ejemplo, vamos a desarrollar un poder dentro de nosotros. Eso es poder. Humildad es poder. Muchas veces pensamos que el poder es el que gobierna, el que hace todas las cosas que quiere. No. El poder es cuando las puertas se te abren en cualquier parte, debido a tu actitud de humildad, debido a la actitud que tú llegas diciéndole al Señor, Señor, yo no me merezco, pero aún yo no confío en lo que yo hago, sino confío en tu gracia, confío en lo que tú me puedes dar. Voy a concluir. Y dice, vamos a buscar Mateo 5:5. Mira lo que dice Jesús, el mismo Jesús. Esto lo está diciendo Jesús. Dios bendice ¿a quiénes? ¿Por qué? Toda la tierra. Y cuando está hablando de la tierra, está hablando de la tierra celestial. De esa tierra que nos tiene preparada. De ese lugar que tiene preparado para aquellos que son humildes. Esa herencia que te va a entregar a ti y a mí, que tiene reservada para cada uno de los que caminamos bajo ese poder, bajo el poder de la humildad. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Pues si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad.